Hola, bon dia a tots, benvinguts. Simplement donar-vos la benvinguda a la xerrada conferència que s'ha organitzat des del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo al voltant de la segona sinfonia de Gustav Mahler, un poc amb motiu del concert extraordinari que hi haurà el pròxim dilluns al Palau de la Música de València, on també col·labora el Conservatori i que alguna part de la nostra comunitat educativa podrà acudir a l'assaig general del dilluns de matí. Simplement, a banda de donar-vos les gràcies per la vostra presència i per l'interès, per descomptat donar l'agraïment a Manuel Lafarga, professor del centre, que de forma molt voluntariosa ha accedit a preparar i a oferir, a compartir amb tots nosaltres aquesta conferència al voltant de Mahler i la seva segona sinfonia, que segur que és enriquidora i ben interessant per a tots. Així que moltíssimes gràcies, Manuel, i quedem atents a la presentació. Moltes gràcies. Gracias, Francisco. Bien, pues buenos días o buenas tardes, según se mire. Solo indicar que aquí falta el autor de la cita. El autor de la cita es Nietzsche. Esta frase está elaborada según un refrán gitano, se refiere al viento y a otras cosas. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al centro, al equipo directivo, especialmente al departamento también, por la oportunidad que me han brindado. Pues yo también empecé aquí a estudiar. Bueno, aquí no, en San Esteban, cuando el conservatorio estaba en San Esteban, porque no había peinacanas, y estudié con algunos de los que quedamos por ahí todavía. Y puesto que empecé aquí, pues yo creo que también está bien que acabe aquí mi carrera de docente, que es lo que ocurrirá dentro de unos pocos años. Bueno, también quería agradecer especialmente a Francesc, que está en la cabina, y a Penélope Sanz, mi colaboradora de hace muchísimos años, y a nuestro técnico, que me lo acaban de presentar y yo no recuerdo el nombre, pero igualmente, y por supuesto a la audiencia también. Veo algún egregio profesor, también algún insigne alumno, o algunos, y en un momento empezamos. La siguiente. Bueno, en primer lugar, una aclaración. Esta es la forma correcta, Herr Mahler. Decía, por si alguien sabe alemán, yo no hablo alemán, pero hace 10 años, bueno, más, en el 2011, que fue el centenario de la muerte de Mahler, preparamos una charla, no igual, era sobre su vida, y ahí, ¿puedes volver atrás un momento? Bueno, ahí se me quedó ese título erróneo. Der en realidad es el artículo para designar no a personas. El señor Mahler es Herr Mahler. Pero en aquellos tiempos se me quedó ahí y al preparar la conferencia tomé el título de allí, lo envié y cuando me di cuenta del error ya había enviado el dato de los carteles y todo. Bueno, que quede claro, pero también me servirá. Sí, aquí está el autor. También me servirá la siguiente, por favor, para introducir una anécdota parecida que le ocurrió a Mahler en 1900. La mía ha sido involuntaria y él sabría disculparla. Pero la que le pasó en 1900, la siguiente, por favor, fue en la Exposición Universal de París, que fue a dirigir 5 conciertos. Las malas lenguas dicen que fue un descuido de los organizadores. Empapelaron París con carteles por todo París, con su nombre, pero pusieron Gustav Malheur, no Mahler, Malheur. Y Malheur, fonéticamente hablando en francés, significa malhechor, criminal. Las malas lenguas dicen que fue un descuido, pero probablemente fue una especie de vendetta, quizá por el caso Dreyfus o por un trasfondo de antisemitismo que había en Europa en estos tiempos, a comienzos del siglo XX. Ahora veremos estas cosas ahí detalladas. Esto es lo que me servía. La anécdota ahora la veremos y ese pequeño desliz mío, der Mahler, sí que se podría aplicar a esta situación. Aquí está paseando, va de casa a la ópera, aquí es cuando está en Viena, los 11 años que estuvo, y era como parte del paisaje urbano. Los taxistas, cuando llevaban a la gente por el centro, pues les iban diciendo, esta es la estatua de no sé quién, aquello es la puerta de no sé cuántos, y de repente, y aquel que va por allí es el señor Mahler. No podemos decir el Mahler, como decimos el Bosco, o el Greco, o el Veronés. Pero bueno, quede por delante mi aclaración y ya está. La forma correcta es Herr Mahler. Y esto es lo que hacía. Desde que ocupó el puesto en Viena, todas las tardes, dirigiese o no, a las 5,
por eso los taxistas sabían dónde pillarle y a qué hora. Hacía el mismo recorrido, iba al teatro y aunque él no dirigiese, esperaba que todo se pusiese en marcha y media hora después de que el espectáculo estaba funcionando, entonces volvía por el mismo trayecto a su casa. La siguiente, bueno, a Penélope ya la he presentado también. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un buen manual para quien quiera acceder a... Es un buen manual de bolsillo, pero solo analítico sobre sus sinfonías. Este no es histórico. Nosotros lo que hemos intentado presentar aquí es un contexto histórico de la Segunda Sinfonía. Este es un buen manual, pero insisto, solamente para el detalle analítico de las sinfonías. Él, en cambio, es Henry Louis de Lagrange, es su mayor biógrafo. Tiene varios, pero este es el más reconocido, el más famoso. Tiene una página web donde está todo. Todo es todo. Los programas de los conciertos, quién los dirigió, quién era el segundo director. La mayor cantidad de información que obra sobre Mahler la tiene Henry Louis Lagrange. Y estas dos son dos siluetas que ilustran su actitud típica antes de empezar un concierto. Era conocido por eso también. Se giraba al público y se ponía en esta posición, un poco desafiante, hasta que se hacía el silencio más absoluto. El mensaje era, ya os callaréis. Este aura casi mística con la que seguimos escuchando hoy la música, y especialmente la música instrumental, pues este es el mérito de los románticos. Antes, depende del lugar, si era Versalles o un gran teatro, sí, pero un concierto público en el siglo XVIII depende de dónde, no era lo más parecido a lo que estamos habituados hoy. Este respeto casi reverencial, pues es la herencia de todo un siglo, en especial de Beethoven, por el rango que le dio a la música instrumental. Ahora me explicaré. La siguiente, por favor. Estas solamente ilustran otros 4 caricaturas, hay muchas de él, a cargo de pintores o dibujantes amigos míos. Se nos va un poco por aquí, pero no tiene más importancia. Esta es la portada de la primera edición, Universal Edition, de 1897, de la Segunda Sinfonía. La siguiente. Y aquí vemos varias cosas. En primer lugar, no empezó en Praga, empezó en Kassel. Tuvo una carrera meteórica como director. Lo que estamos presentando aquí realmente es la figura de un genio en el mejor sentido romántico, es decir, alguien irrepetible. Revolucionó la dirección de orquesta, la técnica y también, en parte, la composición, aunque este mérito no siempre se le reconoce. Pero esto de que no fue reconocido como compositor en vida, esto es un bulo que comenzó a propagar precisamente Hans von Bülow, al que veremos en un momento. Se programaba tanto a Mahler, como después mostraré muy rápidamente, que a la Academia Alemana de la Música la gente la llamaban la Academia Mahleriana de la Música. Aquí lo que se ilustra es su segundo destino, el de Praga. De Kassel pasó a Praga. Aquí Angelo Neumann le contrató como segundo director y le llamaba Destrozón. Destrozón. Angelo Neumann pues, no destacaba precisamente por sus dotes, pero en fin. Mientras que un año después, en el 86, cuando pasó a Leipzig, el Arthur Nikisch, es que es este señor, el titular, se ausentaba tenía tantas ausencias que Mahler continuamente dirigía los conciertos. Llegó a dirigir en este año, en el 87, perdón, al año siguiente, en un año, 234 representaciones de 54 obras diferentes. Eso es una barbaridad. Si alguien ha tocado en orquesta, y especialmente en fosos, yo he tenido esa suerte, eso es una auténtica barbaridad. No paraba, no tenía tiempo y tenía que componer en verano, y eso es lo que hacía. Esta foto que hay aquí es uno de los... Cuando tomaba sus vacaciones en verano, alquilaba una casa junto a algún lago de los Alpes y allí, si no había una caseta del guardia o algo así separada de la casa donde estaba Alma y sus hijas, la hacía construir. Esta concretamente, la de Steinbacher See, la hizo construir el adrede para encerrarse. Por la mañana se metía allí a las 6 y hasta las 3 no se le molestaba y ahí componía. Y después ya pasaba el resto del día con su familia.
Esta portada que está aquí es un poco posterior, es de casi 15 años después, pero ahí ya había revolucionado el mundo de la dirección, de la técnica, como veremos en un momento. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí. Aquí le vemos en otra representación, lo está cortando por arriba, yo no tengo todo el detalle aquí, pero aquí sí se ve. Kassel, Praga, Leipzig, Budapest, Hamburgo y al final Viena. Fue una carrera fulgurante, tal que acababa hoy o dimitía, que a veces dimitió, y por la tarde o al día siguiente ya le estaban contratando de una ópera de una ciudad alemana de mayor rango. Lo de Alemania hay que verlo para creerlo. 1 de cada 2 alemanes sabe leer música y tocar algún instrumento, y la cantidad de música que hay en Alemania hace un par de siglos, si no más, es abrumadora. Pero esta fue su carrera. Aquí se le representa 10 años después por su característica que revolucionó el mundo de la dirección, la precisión y la diversificación de los gestos. Hasta entonces, bueno, las orquestas no requerían director hasta la época romántica, hasta que crecieron en volumen, y quien dirigía habitualmente en el barroco era el clavecinista o el concertino. Bueno, dirigía. Cuando había que dar entrada se levantaba y después seguía tocando, pero la figura del director es más moderna, a partir de Beethoven, y así es como se le representaba una variedad de gestos espectaculares, una especie de lenguaje corporal que hasta ese momento era inaudito. Llevar el compás a veces es suficiente, pero a veces no es suficiente. Y no es lo mismo concertar o dirigir a un grupo de 15 o 20 personas que a 80, 100 o 120. Este señor que tenemos aquí es Héctor Berlioz, que es el primero que usó el término sinfonía coral. En realidad le puso el sobrenombre sinfonía dramática, es más conocida como Romeo y Julieta, del 39. Esta es la primera ocasión, aunque Beethoven ya lo intentó. Esto era parte del programa romántico, lo intentó en la novena, incluyó coro al final, en el cuarto movimiento. Parte del programa romántico era precisamente el problema del significado, el de la música instrumental, porque cuando hay texto, pues el significado está claro, metafórico o no, o poético, pero el significado está claro. Pero cuando no hay texto, esta era una guerra que emprendió Beethoven y después todo el romanticismo, dotar a la música instrumental de significado o de contenido extramusical. Y algunas sinfonías y muchas obras románticas, esto cuajó en el poema sinfónico y en las sinfonías programáticas que voy a presentar en un momentillo. Dotar a las obras instrumentales que no tienen texto de un significado más allá de las cadencias, las tonalidades y el lenguaje que todos estamos habituados a manipular. Beethoven lo hizo de alguna otra manera, incluía títulos para sus movimientos, además de la indicación de tempo, o incluía indicaciones anímicas también de cómo se debía de tocar o cómo se debía entender cierta sección o cierto movimiento. Ese fue un primer paso, pero realmente el primero fue Beethoven, después fue Berlioz y un poco más tarde fue Mahler, que fue quien consumó este tema, sobre todo en la octava, que incluye texto en toda la sinfonía. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? El programa romántico decía, y estas son intenciones explícitas, tanto de Berlioz como de Mahler y otros, pues intentaron no acompañar a un coro con una orquesta, que es lo que se hacía habitualmente. Yo escribo un oratorio o lo que sea y supedito la música al coro, sino insertar el coro dentro de la orquesta como un registro tímbrico más, es decir, como un instrumento más o algo así. En esta caricatura que estábamos viendo antes se le llamaba, se conocía el director hipermoderno. Muchas de las cosas que hizo sonaban chocantes a oídos y a vistas de sus coetáneos, pero hoy no nos sorprenden en absoluto. Ahora contaré alguna más por el camino. Estos que vemos aquí es para ilustrar la distinción entre sinfonía coral y sinfonías programáticas. Porque la sinfonía hay que partir de ese supuesto. La sinfonía es una sonata para orquesta, no es una obra para voces. Pero tú puedes, por el programa romántico, que pretendía dotar de significado a la música sin texto. Tú puedes incorporar coro a una orquesta y componer una sinfonía coral, o también puedes hacer sinfonías programáticas, que es lo que hicieron, por ejemplo, Strauss con la Sinfonía Alpina y la Sinfonía Doméstica,
que describe la vida, un día en la vida cotidiana de una familia norteamericana media, o como hicieron, por ejemplo, Dvořák con la Sinfonía del Nuevo Mundo, que literalmente está describiendo paisajes y cosas de América, del Nuevo Mundo. Pero son sinfonías, tienen la forma sinfonía y, por supuesto, no tienen texto. No son poemas sinfónicos. El poema sinfónico fue la forma por excelencia en donde cuajaron estas ideas. Y escribieron mucho, por ejemplo, Strauss, casi todo lo que escribió solo escribió 2 sinfonías. Las sinfonías programáticas, aunque persiguen el mismo fin, expresar contenidos extramusicales, pero sin texto, pues son algo parecido al intento de Berlioz, de Beethoven, de Mahler o de algunos más que hay por aquí. Aquí está, por ejemplo, Stravinsky con su Sinfonía de los Salmos. Se la encargó la Filarmónica de Boston para celebrar su 50 aniversario. También tenemos a Darius Milhaud. Se la encargaron para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, su 3ª sinfonía. O tenemos a Gorecki, que escribió por encargo también de la ciudad de Nueva York para el 500 aniversario de Copérnico, o el propio Mendelssohn, aquí lo tenemos de niño, al que la ciudad de Leipzig, para el 400 aniversario del del establecimiento de los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg, también compuso su 2ª sinfonía bajo este criterio. Era un encargo, se lo pagaron, claro. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Todos estos personajes pues, han escrito o bien sinfonías corales o bien sinfonías programáticas. Este es Rachmaninoff, este es Shostakovich. A estos no los identifico bien, los confundo. Y aquí abajo tenemos a Vaughan Williams, Penderecki, al que la ciudad de Jerusalén le encargó también una sinfonía para celebrar el 3er milenio de la ciudad. Y el último que vemos aquí es Philip Glass. En mi curso de segundo a veces escuchamos alguna pieza de él, la Guerra Civil Norteamericana. Pues quien cuajó esto por fin, digamos, resolvió el problema, aunque no haya una abundancia de obras de este tipo, fue la 8ª Sinfonía de Mahler. Pero esa la veremos al final muy rápido y ya está. La siguiente, por favor. Ahora sí, entramos ya en la 2ª sinfonía. Lo primero, pues, voy a contar su génesis, de dónde procede, el nombre y sus ideas. La siguiente, sí, por favor. La idea que generó la sinfonía fue un primer poema sinfónico que escribió Mahler en 1888, se llamaba Totenfeier, que significa funerales. Era un poema sinfónico que pretendía describir, sin palabras, claro, lo que diríamos hoy aquí el Día de los Muertos o Todos los Santos o algo así. La obra en la que se basó es esta, Ziadi, que es como llaman en Polonia a este día, a esta celebración. Y el poeta en cuestión era Mickiewicz, este señor, y su obra se llamaba así, Los antepasados. Estos son vivos, pero estos son muertos. Son espíritus o espectros que acuden a visitar a los vivos un día al año. Bueno, él tenía escrito este poema sinfónico y este es el primer movimiento de la sinfonía, pero quería ampliarlo. Y el título Resurrección, que es la única sinfonía a la que Mahler le pone un subtítulo. La Sinfonía de los 1000, eso no es de Mahler, es del empresario que le contrató, no recuerdo ahora en qué ciudad, porque se estrenaba por todas partes. Mahler en vida era programado continuamente, pese a lo que digan los rumores que eso es un mito. Claro que fue reconocido como un buen compositor, un gran compositor, pero sobre todo destacaba por la dirección de orquesta. El poema en el que se basó para poner ese título, subtítulo Resurrección, era de Klopstock, que es un poco anterior a Mickiewicz. Mickiewicz fue un poeta polaco que también peleó por la independencia de Polonia frente a Rusia. Es bastante conocido. Al final parece que murió también envenenado. Mientras que Klopstock pertenece un poco, es contemporáneo de Beethoven, es otro poeta vinculado también a Goethe, a Schiller y a la generación, uno de los mejores alemanes, pero aquí es muy desconocido. Mientras que este señor, esta es la portada de su poema, esta sí se llamaba así, Resurrección. Este es Hans von Bülow, el director de los conciertos de Hamburgo, el primer marido de la esposa de Wagner, la hija de Liszt, y ahora veremos
cómo se desencadena esta historia. La siguiente, por favor. Cuando murió Hans von Bülow en el 94, pues hubo un entierro, una ceremonia fúnebre, y ahí escuchó el poema de Klopstock, pero musicado por este personaje que es Karl-Heinrich Graun. Karl-Heinrich Graun era un músico de los tiempos de Bach, fue director de la orquesta de Federico de Prusia, al que hemos visto en primero, en relación con los pianofortes y esas cosas. Una de las 3 mejores orquestas de los tiempos de Bach en Europa. La música era de él, la letra era de Klopstock, y esto es lo que Mahler escuchó en el funeral de von Bülow. Él tomó solamente las 2 primeras estrofas, estos 8 versos, de ese texto, y añadió unos pocos más, porque en la segunda solo hay coro en el 4º movimiento. Ahora lo mostraré un poco mejor. Aquí hay un autógrafo original. Aquí tenemos a Alma Mahler y unos cuantos datos del manuscrito original. Alma Mahler lo donó a Mengelberg, que era el director del Concertgebouw, después le veremos también. Lo donó en 1920 durante un festival que se hizo en honor de Mahler. Después, la Fundación Mengelberg lo vendió en el 84 a Gilbert Kaplan, al que veremos en un momento también. Él publicó una edición facsímil 2 años después y después, en 2016, más recientemente, se subastó en Sotheby's, en Londres, por la friolera de 4,5 millones de euros. Es la partitura escrita por la que se ha pagado más dinero en la historia. Actualmente está expuesta en el Museo de Arte de Cleveland. La siguiente, por favor. Lo que vemos aquí son 2 autógrafos. Este es del primer movimiento, la primera página. Este es del 5º movimiento, es decir, este es el poema sinfónico original. Y este es el último movimiento que lo escribió con posterioridad. Aquí lo que hay es un detalle de la orquestación, de la instrumentación. Pensé que se vería un poco mejor, pero lo tengo por aquí anotado. Pues 4 flautas, 4 pícolos, 4 oboes, 2 cornos ingleses, 6 clarinetes, 4 fagotes, un clarinete bajo, un contrafagot, 10 trompas, 4 fuera del escenario, después entran 8 o 10 trompetas, 6 en el escenario, 4 fuera, 4 trombones, una tuba, 2 juegos de timbales, percusión completa, 2 arpas, un órgano. Es una de las sinfonías más largas que existen. Y también 2 voces, soprano y contralto, más un coro. Pero es muy curioso, una de estas anotaciones que desde ahí no se aprecia bien, donde pone cuerdas, lo que puso Mahler es todas las que quepan. O sea, por eso a veces la sinfonía se interpreta con 175, a veces con 200. Si el escenario es más grande, entonces eso es lo que dijo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Aquí hay un detalle de los 5 movimientos, de la estructura de la obra. En realidad, los 5 que tiene van ascendiendo muy poco a poco por una especie de cromatismo cromático. Empieza en do menor, después pasa a la bemol menor, do menor otra vez, re bemol y mi bemol. Por eso a veces se dice que la sinfonía aparece así. Está en do menor, pero también está en mi bemol, por el último movimiento. El primero representa la muerte, la pérdida de los seres queridos. Este es el tema del poema sinfónico de Mickiewicz. El protagonista de ese poema que musicó Mahler, aunque sin texto, pues pierde a su amada, o sea, le deja y se suicida. Y como castigo, la divinidad pues le obliga a permanecer con ella, pero en espíritu, para siempre. El primero representa la muerte, el segundo, que es un lied, son instrumentales. Los 3 primeros son instrumentales. Tiene la forma de un lied alemán, vienés, representa la pérdida de la fe. El tercer movimiento está basado en un milagro, una historia que nos cuenta, no sé si es la Biblia o quien la cuenta, San Antonio de Padua. Esto era en el siglo XIII, creo. Pues estaba predicando y como no le hacían caso, pues se fue al lago que había ahí al lado, cerca a la orilla del mar, del lago, y se puso a predicar a los peces. Y automáticamente todos los peces, todas las criaturas marinas acudieron a escucharle. Bueno, esta es la moraleja del... Y él también musicó esto, pero orquestal.
Esto eran lieds que proceden de una colección suya, este es el título de Mahler. Y después introdujo un cuarto movimiento muy breve, que dura solo 5 minutos, se llama Luz Primigenia. Ahí es donde entra la contralto por primera vez, y es un movimiento muy breve porque no resuelve el dolor y las preguntas sin respuesta, hay que decirlo claro, que se plantean en los 3 primeros movimientos, pero sirve a la vez de introducción al último, que sí se llama Resurrección, y ahí es donde entra el coro de forma masiva. En realidad, el desarrollo, como dice aquí, comienza de una forma brutal, con la percusión y el tema futuro que aparecerá después. El quinto movimiento, está representado aquí abajo, es el más extenso, dura media hora. Ahí, con el texto, respetó escrupulosamente la acentuación y, al final, duplica todas las veces, digo todas las veces, duplica todas las voces, solo puso coro en la segunda, primer intento, en la tercera y en la cuarta, pero durante toda la obra, y en la octava, pero durante toda la obra solo en la octava. Vemos la siguiente. Este señor es Kaplan, el que he citado antes, pero aquí el que nos hemos... sí se ve, es Leonard Bernstein. 2 días después del asesinato de Kennedy, se le ofreció un concierto homenaje y lo dirigió Bernstein, y dirigió la Sinfonía Resurrección. La pasaron por la CBS y esto fue una especie de ayuda a la difusión de la obra de Mahler, pero también, no solamente estos 2 personajes, ahora comentaré lo de Kaplan, sino también el hecho de que los LPs por esos años empezaban ya a distribuirse. Hasta que se hizo la primera grabación de la segunda sinfonía de Mahler en long play, pues había que cambiar los discos estos de pasta, que había 11, de laca, 21 veces. Cada 4 minutos había que cambiar el disco y seguir escuchando la obra. Este es Leonard Bernstein, al que vemos aquí abajo dirigiendo. Quizá la luz no permite... ¿Podéis atenuar un poco esta luz de abajo? No lo sé. Sí, un poco más, sí, no pasa. Sí, así se ve mejor. Aquí está en el momento final, glorioso. Aquí está en el día del concierto, mientras que Gilbert Kaplan es un personaje, tenía dinero, un empresario al que le fascinó tanto la obra que se empeñó en dirigirla, de modo que empezó a estudiar dirección y composición y todo lo que hizo falta. Y al final pues ha hecho más de 100 interpretaciones de la segunda en directo, y además de editar el facsímil, este es el que participó en la compra de la partitura, y también la grabó primero con la London Symphony Orchestra y en el 2003 también con la Filarmónica de Viena. La siguiente. Aquí empieza un poco ya la historia propiamente de qué tiene que ver von Bülow y cómo encontró la idea final para poner Resurrección y completar su obra. En el 88 dimite, a veces es obligado a dimitir. En una ocasión llegó a abrir la puerta a su despacho y le habían cambiado la cerradura. Claro, tú no le puedes hacer esto a un personaje y sin decirle nada. Las cosas no se hacen así. Aquí dimitió, pero en septiembre ya le habían nombrado director de la ópera de Budapest, que era una ciudad de mayor rango. Allí estrenó su primera sinfonía, ya sorprendió al público y le acusaba la crítica de insertar dentro de sus producciones música popular, música callejera. Se decía que eso era indigno. Todavía 10 años después, en el estreno de la primera sinfonía, hay que ver cómo lo presenta la prensa. Es decir, aquí está Gerd Mahler dirigiendo y de esta trompa gigantesca salen gallinas, sapos, culebras, conejos, cerdos y de todo, pero así en desorden. Y aquí abajo está el público como... ahora daré algún ejemplo. Esto hoy lo oímos y evidentemente no lo oímos así, pero en aquellos tiempos pues era otra cosa. Después de Budapest, que entra en el 88, 3 años después, entró como segundo director en Hamburgo, donde Hans von Bülow, que también era el mejor director, uno de los mejores de la época, como compositor no destacó, pero también era un buen compositor. El caso es que empezó como segundo director y ahí le conoció, podemos pasar a la siguiente, y
le hizo escuchar su poema sinfónico original. Y el amigo Hans von Bülow, aquí lo tenemos, pues según la escuchó, se le hizo escuchar al piano un arreglo, se tapó los oídos y le dijo que al lado de eso, Tristán e Isolda era una sinfonía de Haydn, que lo había complicado tantísimo. Esto Mahler no se lo tomó a mal y le siguió guardando el respeto debido, además era su jefe. En la dirección se la cede, de hecho, Hans von Bülow. Iba a muchos de sus conciertos, muchos, y alababa su faceta de director porque era el mejor. Indudablemente era el mejor y esto lo sabía todo el mundo, solo que era judío. Y esto le causó algún problema por el camino. El caso es que aquí empieza ese mito de las palabras de Hans von Bülow, que decía que no era un compositor reconocido como los grandes, pero esto es falso. Bueno, esta es una de ambiente en los años, poco antes de llegar Mahler a Viena, un par de años. Esta es la Orquesta Filarmónica. Podemos ver la siguiente. Esto que tenemos aquí es un autógrafo sobre su segunda sinfonía. Aquí ya había encontrado su tema. Bueno, la Ópera de Hamburgo, como dice aquí, le ocupaba todo el tiempo y hasta ese verano del 93 no vuelve al primer poema sinfónico original y a los movimientos intermedios, que son los que resuelve. Por eso he puesto aquí la casita de composición. Tuvo varias, cada año iba a un sitio y eso lo hacía por sistema. Se pasaba el verano componiendo por las mañanas y por las tardes con su familia. Lo resolvió, ese verano resolvió el segundo movimiento, el tercero, también el último, la luz primigenia, este es el Ulrich, pero le faltaba el último y además temía la reacción del público y de la crítica para que no se le comparase con Beethoven, que no se dijese que estaba imitando a Beethoven en la novena sinfonía. Un año después, no, ese mismo año, muere Tchaikovsky. Mahler dirigió un concierto en su memoria. Podemos ver la siguiente. Y este es un segundo autógrafo a un amigo suyo, otro escritor, poeta, dramaturgo, Arthur Siedl, en el que le cuenta esto, le cuenta cómo ha dado con la idea que necesitaba para concluir, y también el subtítulo, la palabra resurrección. El funeral se celebra en el Cairo, bueno, varios, claro. Y allí, escuchando la página coral de Graun, el director de la orquesta, la música era de Graun, aunque el texto era de Klopstock, pues en un determinado momento escuchó al coro pronunciar estas palabras, resurrección, y los versos que hemos visto antes, y entonces él dice que ahí cuajó. Esto es lo que le cuenta a Siedl en este segundo autógrafo, pero los dos son de la segunda sinfonía. ¿Podemos ver la siguiente? Tan que no se atrevía a estrenarla para que no le acusasen de copiar a Beethoven o algo así, que la presentó en primer lugar Strauss, él es Richard Strauss, su amigo inseparable de toda la vida, el judío maldito y el alemán, bueno, perseguido no estuvo, pero fastidiado dentro del régimen de Hitler, claro que estuvo. Hasta donde yo sé, es el único humano que le negó 3 veces a Hitler por teléfono. Lo veremos después. El caso es que la segunda sinfonía fue presentada primero parcialmente, solo los 3 primeros movimientos en Berlín, y dirigía a Strauss. Y unos meses después, a finales de año, en diciembre, ya se presentó completa y ahí dirigía el propio Mahler. Este es el cartel del estreno con Richard Strauss, bueno, del estreno parcial. Ese mismo año muere uno de sus hermanos, Otto Mahler, era repetidor en una ópera de una ciudad alemana, se suicidó. Y un año antes, justo un año antes, había estallado un gran escándalo en Francia, que se conoce como el caso Dreyfus, es muy famoso. Fue un escándalo que involucró al gobierno francés durante una década y que dividió a Europa en dos. Aquellos que decían que el gobierno francés, el Estado, cómo va a mentir, cómo va a robar, cómo va a infringir la ley. Y los que decían que acusaron al pobre Dreyfus, que también era judío, un capitán del ejército francés, de ser él el espía, cuando el espía era un alemán y se sabía quién era. Pero el Estado francés, el gobierno de ese momento, pues esta discusión implicó a toda la intelectualidad europea durante casi una década, y entre ellos, los más determinantes, eran 4 amigos de Mahler,
que asistían a sus conciertos y a sus representaciones. Concretamente, quien lo denunció, Picard, pero también Painlevé, 2 veces ministro, también un empresario hermano del primer ministro y también del abogado de Dreyfus, y también Gabriel Pierné, un profesor del Conservatorio de París, al que veremos también después muy rápidamente. Ellos fueron el núcleo y al final, ¿podemos pasar, por favor? Al final, 4 años después, en el 98, por primera vez, Zola, en representación de toda la intelectualidad europea y por extensión, francesa y por extensión alemana, europea, publicó su famosa carta en la portada del diario La Aurora, uno de los de mayor tirada en Francia. Era la primera vez que una portada de un periódico no incluía fotos ni noticias, solo incluía el texto de la carta de Zola, que la firmaban un montón de personajes. Decía, yo acuso. ¿A quién? Al presidente de la República. Esta era la esencia democrática y lo sigue siendo, hasta donde yo sé. Y el caso de Dreyfus, aunque Mahler no participó directamente, muchos de sus próximos, muy próximos, y además gente muy importante, un señor que ha sido 2 veces ministro, al final el gobierno francés achantó y reconoció las cosas. Trajeron de vuelta al pobre Dreyfus, le devolvieron sus cargos, la vida que había perdido, eso es irrecuperable. Esto es también parte de la vida de Mahler, y quizá fuera por eso lo del cartel que he citado antes, de empapelar París con un apellido erróneo, casi ofensivo, o también un intento de desplante público que intentaron hacerle. Esto durante el romanticismo era la mayor afrenta que podían hacerle a un compositor. Una vez ha empezado la representación, una vez se han apagado las luces, tú te levantas en público delante de todos y te vas, que es lo que le hizo Nietzsche a Wagner ya desde el comienzo. Después lo veremos muy rápidamente. Bueno, ahora veremos más cosas de la segunda. ¿Podemos pasar? Ahora estamos a las puertas de Viena, que fue su último destino antes de viajar a Nueva York. ¿Podemos avanzar? Sí. Aquí vemos el Teatro Imperial de Viena, que se construyó, empezó a construirse en el 61 y se inauguró este mismo año. En realidad, el Imperio Austrohúngaro fue un imperio de corta duración, muy rápido, como diría José Mota, duró medio siglo escaso. Sucedió al Imperio Austríaco, que era el anterior, aquí lo tenemos representado, Austria y Hungría, y creo que solo tuvo 2 emperadores, él y su sucesor, o quizá un tercero, ahora no recuerdo bien. Pero este teatro se construyó en esos tiempos para la ópera romántica. Antes de que existiera este teatro había otros menores y palacetes en la ciudad y se representaban allí las óperas. Pero el Teatro de Viena, desde que se construyó hasta hoy, pues ha sido una de las cumbres operísticas. De hecho, la ciudad también. Esta fue la ciudad donde vivió el genio romántico por excelencia, que fue Beethoven. Beethoven pasó toda su vida en Viena porque los 6 aristócratas más ricos de Europa le daban una fortuna al año no para hacerle encargos ni sin contrato, sino para dejarlo libre, para que escribiese lo que quisiese. Esto, a ojos del resto de músicos europeos, era una cosa inaudita, pero esto fue la realidad. La única condición que le pusieron a Beethoven fue que no abandonase Viena. Y Beethoven la aceptó y vivió toda su vida en Viena y ganó un pastón, y a mí me parece fantástico. Es decir, Viena era la ciudad más conservadora de Europa, pero representaba al genio romántico, el prototipo de genio y la estela que siguieron todos los compositores y no compositores. Todo el romanticismo fue la figura de Beethoven y era un puesto con mucha responsabilidad. Podemos ver la siguiente. Antes de entrar, porque todo el mundo daba por hecho que el puesto iba a ser para él. Wilhelm Hahn, creo que se llamaba, el que estaba de titular, se iba a jubilar, era bastante destrozón, como le habían calificado al propio Mahler años atrás. No era un director. El Teatro de Viena había ido cayendo en picado, la gente ya no iba, la calidad de las representaciones, la orquesta, pues para qué hablar, ahora diremos alguna cosilla. El caso es que todo el mundo lo daba por hecho, pero no era tan fácil, porque esta señora colaboró, Brahms también, ahora lo veremos. Esta era una amiga de Mahler, se llama Anna von Muldenberg, y esta es su profesora de canto,
Las dos trabajaban también en el teatro y gracias a las dos y más gente y también a Brahms, pues al final le dieron el puesto. Pero Cosima Wagner, la hija de Liszt, la primera esposa de von Bülow, pues se opuso porque era judío. ¿Podemos ver la siguiente? Esta escena solo está aquí por ilustrar el fasto o el nivel de las Cortes de Viena en estos tiempos. Este es el salón del ayuntamiento y no tiene más objeto que no pensemos que estamos en una ciudad de mucho nombre, pero de provincias. De provincias no, era la capital del Imperio Austrohúngaro, bueno, y la ciudad más conservadora. Todo limpio, todo perfectamente pintado. Klimt era el pintor que pululaba por ahí, bueno, uno entre otros. Los altos de los edificios pintados con purpurina, todo limpio, todo impecable. Esto era Viena. Y allí Mahler era, he dicho antes, parte del decorado y del paisaje, pero sin ánimo de ofender, todo lo contrario. Mahler era una pieza más de la ciudad de Viena y de lo que representaba. Un momento, perdón. Estamos... Un momento. Es por si se me olvidaba algo. Bueno, el teatro que hemos visto antes se construyó, lo inauguraron, en la Segunda Guerra Mundial lo bombardearon, se perdió el decorado de 120 óperas y 150.000 trajes. Y solo sobrevivió la fachada, la escalinata principal y un vestíbulo donde había pintado uno de estos, había frescos de un pintor importante. Lo reconstruyeron y 10 años después ya estaba volviendo a funcionar. En la sala del órgano que hay en la sexta planta hay un órgano con 2.500 tubos. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Aquí le vemos ya en Viena. Wilhelm, ¿dónde estás? Jan es este señor. Son dos caricaturas de la época. Aquí está ya ocupando su puesto. Y mientras que en la de abajo está insuflando aires nuevos, aire fresco, en la ópera de Viena. Se había encontrado pues unos zorros, como decimos aquí, y tardó 2 años aproximadamente en volverla a levantar al nivel que tenía en origen. Este señor de aquí es Brahms, al que visitó en varias ocasiones en verano, porque es que en invierno no paraba, es que no paraba. Y esta es la tercera vez en este verano y después ya le dieron el puesto. ¿Podemos ver la siguiente? Esto es lo que decía, le costó 2 años, pero el precio, mi consejo es que si alguien quiere ampliar todo esto, acuda a Henry de Lagrange, aunque hay mucha información de Mahler en todas partes. Lo que le costó es una pelea diaria, esto es lo que dice Lagrange. Hoy con el flautín, mañana con el concertino, pasado mañana con el otro concertino, después con una soprano, después con el trompeta. Impuso una disciplina de trabajo tan estricta que, esto es lo que dice, yo no estaba ahí, una pelea diaria, una bronca, algún jaleo. Al final, como dice aquí, especialmente con los cantantes. Llegó a decir en una ocasión a los gerentes, a la gente del teatro, pero a los cantantes, ¿por qué les seguimos pagando?, le dijo. Porque, claro, las cosas no funcionaban como debían funcionar. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí está en la exposición que he citado antes, la de 1900, en París, la exposición universal. Se llamó a la Filarmónica, las exposiciones duran semanas o quizá más, y él acudió con la Filarmónica, dirigió 5 conciertos, y aquí es donde empapelaron todo París, con carteles donde decía eso, Gustavo el malhechor, el criminal, el ladrón. Esta de aquí está para ilustrar lo siguiente. Al año siguiente, en 1901, Richard Strauss es nombrado presidente de la Asociación General de Música de Alemania. No es un ministerio de la música, pero es algo parecido. Gestiona un montón de actividades musicales. Lo he dicho antes, lo de Alemania hay que verlo para creerlo. La gente canta Bach en las iglesias y en las calles, porque 1 de cada 2 alemanes pues sabe, ha sido alfabetizado musicalmente. El caso es que le eligieron presidente y empezó a programar a Mahler pues, per tot arreu, por todas partes. Mahler estaba a todas horas en los programas de los conciertos, al punto que la gente, los alemanes, ya a la academia la llamaban así, Allgemeiner Deutscher Mahlerverein, y no Musikverein. ¿Podemos ver la siguiente? Bueno,
Aquí había un detalle, si podemos volver atrás un momento, perdón, había un detalle sobre la cuarta, que también se estrena en Múnich, y en la cuarta sí que incluyó texto en el cuarto y quinto movimiento, que además eran de Nietzsche, aunque el estreno parece que fue un fracaso. Los fracasos los determina el público que asiste y después la crítica, claro. Ahora sí, podemos ver la siguiente. Aquí vemos a Mengelberg. Mengelberg era el director del Concertgebouw, que es este edificio. El Concertgebouw es la catedral de la música, está en Ámsterdam, pero es la catedral de la música europea desde los tiempos de Beethoven o antes incluso. Y en estos tiempos lo dirigía él. Escuchó el estreno de la tercera sinfonía en Krefeld, Mengelberg, y ya se había editado también la 4 y le gustó tanto que le invitó a ir al Concertgebouw a dirigir. El Concertgebouw era un auditorio por el cual pasaron todos los románticos. Todos es prácticamente todos, Rachmaninoff, Stravinsky, románticos, neorrománticos, posrománticos. Un director que no dirigiese algo allí no era reconocido. Una orquesta que no acudiese allí a tocar algo, tampoco. Y un compositor al que no se le estrenase algo allí, tampoco. Bueno, Mengelberg le invitó y para allá que se fue. Allí dirigió su tercera sinfonía y también la primera. Podemos ver la siguiente. Este que vemos aquí es una de las 4 únicas fotos que hay de Mahler dirigiendo. De Mahler hay bastantes fotos. Nosotros recogimos hace 15 años 400 y pico de Lagrange y de por ahí de todo, de su familia. Hay muchas, pero dirigiendo él solamente esta, que no es su sinfonía, fue un programa dedicado a Beethoven. Está dirigiendo la novena sinfonía. Esta es la primera, podemos ver más, avanzamos. Aquí en el 5, unos pocos años después, Oskar Fried, que es este señor, este era un director también de nombre internacional, igual que von Bülow. Von Bülow era un gran director. Oskar Fried también, Bruno Walter también y otros muchos. Estrenó su segunda sinfonía en Berlín en presencia de Mahler. Y aquí, un año después, todavía la prensa, la caricatura, lo que representa es eso, el estreno de su primera sinfonía, perdón, el estreno, que ya había sido estrenada, pero así representan la primera sinfonía. Antes era una gran trompa gigantesca de la cual salían criaturas, pero espantadas, todas chillando, los cerdos, las gallinas, mientras que ahora, no sé si se ve muy bien, lo que hay en el él está en el aire como si estuviera fuera de sí, las partituras y los pentagramas están todos como desencajados y por aquí se ve al público, aquí esto es un cañón y aquí se ve gente por los suelos, una cosa completamente, a oídos actuales, completamente anómala. Pero la crítica le buscaba mucho las vueltas, le acusaban de hiperorquestar, también le acusaban de torturar los tímpanos de los oyentes, la crítica musical, la prensa, de torturar los oídos de los oyentes con acordes disonantes o con un patetismo exagerado, decían, y yo creo que no es para tanto, pero esto siempre pasa. Hay gente que es comprendida en vida y hay otros como Nietzsche o el propio Mahler, o como Nietzsche lo calificó, que son extemporáneos. La gloria te viene cuando ya te has muerto. Y, bueno, así son las cosas. Podemos ver el siguiente. Aquí es cuando ya deja Viena, está casi 11 años, y las tiene también de continuo con Montenuovo, que era el gerente, porque con frecuencia iba a dirigir, y cuando no podía, pues le pasaba el bolo a otro, que es lo mismo que hace cualquiera, tocando o dirigiendo. Yo no puedo ir, pues llamo, vas tú. El caso es que los enfrentamientos con Montenuovo por estas ausencias, le pidió permiso para ir a dirigir a Roma un par de conciertos, aquí está, en Roma. Y el otro le dijo que no, pero él se fue y puso al suplente y ya está, que para eso está el segundo director. Mahler ese puesto era el puesto musical más cotizado de Europa. Por encima solo tenía el emperador, no dependía de nadie. Si quería un bombo gigantesco, como hizo, un bombo. Nadie le tosía, pero aquí el Montenuovo, pese a tener al genio en casa, pues ahora esto, hay aquello de allí y la cosa era continua. Al final, a Mahler, pues
dicho humorísticamente, como digo a veces, se lincharon los prefrontales, que es esto que hay aquí, donde tú planeas lo que vas a hacer, lo que vas a decir, y si puedes tu propio futuro, y se largó. Bueno, discutieron y durante el verano Montenuovo intentó buscar un suplente para el puesto más cotizado de Europa y no lo encontró. Había dejado el nivel tan alto que ningún director, y mira que había buenos, Oscar Fried, muchos, pero nadie aceptó el puesto, nadie aceptó el reto. Y al final del verano Montenuovo achantó y se fue a disculpar. Me tengo que disculpar, quédate, pero Mahler le dijo que ya había firmado con el Metropolitan y se fue. Aquí vemos, aquí está en Roma, esto que está aquí, este es el teatro de Wagner en Bayreuth, el que se hizo construir para sus propias óperas, mientras que este es el de Viena, donde estaba Mahler. Y están aquí para ilustrar esto. La primera vez que se hunde el foso en las óperas es con Wagner, en su teatro. Eso decía que antes, pues depende de dónde estuvieras y qué tipo de espectáculo era. La orquesta estaba al mismo nivel que el escenario y el público, y acústicamente era todo el protocolo actual, o casi todo, de los teatros de conciertos y de ópera, el absoluto silencio, la oscuridad, el respeto casi místico, aunque eso tiene otra componente que afecta a todo el siglo, pues viene directamente de las prácticas que implantaron estos dos personajes. Por un lado, Wagner en Bayreuth, además de hundir el foso hizo más innovaciones, y por el otro, las costumbres y también lo de las luces y los ensayos tan estrictos que impuso Mahler en Viena. Este señor, este es Wagner con su hijo Sigfrido, la foto es anterior, Wagner ya está muerto en estos tiempos, pero Sigfrido era otro de los amigos muy próximos de Mahler, que iba a todas partes siempre que podía escucharle. Y este que hay aquí, que no sé si todo el mundo lo ve, es Alfred Roller. Alfred Roller es un pintor al que Mahler contrató, el teatro contrató, bajo amenaza de dimisión de Mahler. Lo conoció una tarde en Viena, se lo presentaron, y dijo, por la noche llegó a casa y le dijo a Alma, yo a este tío lo voy a contratar, y si no, me lo dejo. Porque hasta ese momento no había director de escena. En una ópera, el montaje y todo se lo comía todo el director. El coro, el ballet si había, la orquesta, los decorados, que ahora entras una empresa inagotable. Le conoció, estuvieron toda la tarde hablando en un café de Viena de estos temas, me imagino, que no sé los detalles. Y al día siguiente se presentó en el teatro y amenazó con dimitir si no contrataban a Alfred Roller. Bueno, arrasaron. Lo que hizo fundamentalmente fue sustituir los decorados tradicionales del siglo anterior, más clásicos, más, digamos, no tan mundanos, por un tipo de escenarios no tan modernos como lo que hacemos ahora a veces, pero tampoco la vida del siglo XVIII, que eso ya había pasado. Pues por eso están aquí. Alfred Roller, los dos triunfaron juntos, y creo que se lo llevó también a Nueva York, aunque se me ha olvidado comprobarlo, no he tenido mucho tiempo para... Y en parte acepté la oferta del centro porque hace 15 años casi habíamos hecho, no esto, pero sí algo sobre Mahler, y pues yo me he defendido como he podido y creo que al final quedará bien. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí tenemos un cuadro pintado después por Oppenheimer en el 35, pero que ilustra esta situación. Cuando Mahler se despide de la ciudad de Viena con su segunda sinfonía. Solo que en las dos audiciones que hicieron, pues la sala estaba casi vacía. Yo me lo imagino, el público no querría que Mahler se fuera. Montenuovo quizás sí, al final tampoco, pero solo porque no encontró, porque nadie se atrevió a compararse con Mahler. Pero había firmado y era un hombre de palabra y se fue. ¿Podemos ver la siguiente? A despedir... perdón, no, sí, perdón. Sí, la siguiente. Sí. Este es un autógrafo de la segunda y este es el cartel de ese concierto que estaba citando cuando se despide. Ahora sí, podemos ver la siguiente. Y a despedirle a la estación de Viena, pues acudieron un total de 200 intelectuales, la crema de las artes alemanas, pintores, músicos, directores, escritores, poetas, solo a despedirle. Aquí están los dos discípulos de Schönberg, este Schönberg,
que era su protegido. El padrino de Schönberg, al que a veces menciono como la bestia negra de la estética, después ha llovido mucho. Schönberg, al lado de lo que pasó después en el siglo XX, un angelito, una bellísima persona, como dicen aquí, una criatura inocente. Schönberg era, el padrino de Schönberg era Mahler, el compositor hipertonal, como también se le califica a veces, porque dilata sus obras, pero Mahler es tonal. Mahler no se salió en ese sentido para nada de lo establecido. Este es Klimt, solo están para ilustrar un poco. Hasta 200, también Zemlinsky fue el primer profesor de composición de Alma Mahler, cuñado de Schönberg. Bueno, Schönberg y Zemlinsky fundaron la Sociedad de Compositores de Alemania, que sigue ahí funcionando para gloria de todos. Y creo que estamos al final, estamos acabando. La siguiente, por favor. Perfecto. Estamos ya más allá de Viena y lo que nos queda por ver son unas pocas fotos de algunos estrenos allí. Claro que hay mucha más información. En 1907 va a Nueva York, esto es Nueva York, ya muchos edificios, los rascacielos ya estaban ahí. La foto probablemente está tomada desde un Zeppelin, porque que yo sepa, los aviones en ese momento todavía no surcaban los cielos. Y esto que se ve aquí probablemente sea, quiero pensar eso, y no haber un hombre pájaro fotografiando. Esto es Nueva York, se instala en el Savoy y solo 2 semanas después, llega en noviembre, ya estrena allí su segunda sinfonía. Vamos a ver la siguiente. Esta es la segunda foto que hay de Mahler dirigiendo. Es el ensayo, ese mismo año, para el estreno. Podemos ver la siguiente, que no sé si sí, está a continuación. Esta es la tercera foto de Mahler dirigiendo. Este es el pregeneral y es el segundo concierto que dio con la New York Symphony. Podemos ver la siguiente. Este es el programa de ese estreno que dirige Mahler, la segunda sinfonía. Y este señor es Caruso, que también andaba por allí y hacía como Mahler, iba y venía durante las temporadas de ópera. Esto es lo que hacía Mahler. En temporada de ópera estaba en Nueva York y cuando llegaba el verano o no había temporada ni de ópera ni de ballet, entonces volvía a Europa. Dirigía sus conciertos por aquí, se alquilaba una casita en los Alpes, componía y volvía a la siguiente temporada. Pues Caruso hacía lo mismo, pero era un gran solista ya reconocido. Está firmando un autógrafo. Podemos ver la siguiente. Esta es una carta autógrafa de Mahler a su protegido, a Schönberg, desde Nueva York. De hecho, las últimas palabras en el lecho de muerte de Mahler, estaba Alma Mahler y su segundo padre, que no recuerdo cómo se llamaba, fueron esas. Dijo, ocupaos de que a Arnold, a Schönberg, no le falte nada. Y después expiró. Podemos ver la siguiente. Aquí está en una de esas vueltas que estaba citando. En 1910 vuelve a Europa, cuando acaba la temporada, y dirige su segunda sinfonía en el Teatro Châtelet de París. Este teatro pues, también tenía cierto nombre. Ahí, por ejemplo, iban los ballets rusos con Diaghilev, el que encargó a Stravinsky la consagración de la primavera. Ahí se estrenó también Petrushka, o se estrenó también el ballet Parade, que es de Satie y Jean Cocteau. Bueno, era un teatro de bastante nombre. Y ahí, mientras estaba dirigiendo, pues estos 3 personajes y alguno más, porque yo creo recordar que Gabriel Fauré eran todos profesores del Conservatorio de París. Este es Pierné, el que hemos visto antes con el cuarteto Dreyfus. Este es Debussy, cuando ya había sacado su plaza en el Conservatorio de la Sorbona. Y este es Paul Dukas, el del aprendiz de Bruch, supongo que a alguien le tiene que sonar. Y este es el amigo Fauré. Tengo entendido que estaba también con Chabao, pero al final Fauré y otro más que sí que estuvieron en la cena del día anterior, parece que no participaron. Pero estos 3 personajes, una vez había empezado a dirigir, a mitad del segundo movimiento, se levantaron y se fueron. Esto es una especie de intento de afrenta pública a Mahler. Yo lo que tengo que decir aquí es que no ofende quien quiere, sino quien puede.
Pues podemos ver la siguiente. Esta es la última foto que hay de Mahler dirigiendo. Está en Múnich, también en 1910, y está dirigiendo la 8ª Sinfonía, y esta era una de las críticas que se le hacía con frecuencia en la prensa, y que hiperorquestaba. Y él se defendía diciendo, claro, es que me ponéis unos auditorios que esto no es un auditorio, que yo con una sinfonía de Haydn, como le dijo Bülow en una ocasión, lo tuyo, o sea, lo de Wagner es una sinfonía de Haydn comparado con lo que tú haces. Pues así se defendía Mahler. Decía, yo con una sinfonía de Haydn o con un cuarteto de chelos no puedo llenar esto de música. Y por eso, así es como se defendía. Yo entiendo que hiperorquestaba porque le apetecería, porque su forma de componer era esa, porque ese era su mensaje. Y en efecto transformó muchas cosas. Pero por eso digo que se defendía. Esta es una apreciación mía. Bueno, no hay más fotos de él dirigiendo. Y en esta de los 1000, pues claro, hay que entender las cosas, porque hay casi más gente en el escenario que debajo. Bueno, ahora lo veremos mejor. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí tenemos una caricatura del estreno. Al estreno van, este es Bruno Walter, es Schoenberg, Thomas Mann, el de La muerte en Venecia, Stefan Zweig, el judío al que Hitler en persona era el libretista de Strauss para el estreno de, creo que era Electra en este caso, y el propio Führer en persona llamó a Strauss y le dijo, el nombre de ese señor lo quitas del cartel que es judío. Y Strauss, con un par de prefrontales, si se me permite hablar así, le dijo, no, es mi libretista. Y el Führer le dijo, vamos a ver, Ricardo, que te está hablando tu Führer. Y Ricardo insistió y dijo, es mi libretista, lo voy a dejar en el cartel. Y por tercera vez, Adolfo Hitler insistió. Y por tercera vez, Ricardo Strauss le negó. Al día siguiente, es una ópera, quiero recordar, es que no estoy seguro que sea Electra. Se estrenó, la obra se estrenó. Pero al día siguiente el teatro se cerró y nunca más se volvió a abrir. Esta es una caricatura, claro, ya sabemos que las caricaturas exageran las cosas, pero para el estreno de esta sinfonía. Y la pintaban así, una multitud encima del escenario, Mahler dirigiendo a uno de sus cantores y el público completamente vacío. Algo parecido a lo que se ve aquí, pero al revés. ¿Podemos ver la siguiente? Por supuesto, el hijo de Wagner también estuvo en ese estreno. Aquí vuelve ya enfermo en el barco, y en ese mismo barco vuelven también de Nueva York Ferruccio Busoni, que propugnaba sextos de tono y otras cosas ya a comienzos de siglo, y también Stefan Zweig, al que acabo de citar. Volvía enfermo, creo que 2 semanas, de una infección gastrointestinal, y esto es lo que le llevó a la tumba. Hasta que aprendimos a sintetizar antibióticos, en la década de los 20, un poco después, pues la causa más frecuente de muerte era eso, infecciones, una caries mal curada, con el tiempo una herida infectada, una infección gastrointestinal. Una de sus hijas, la mayor, murió también igual. Se pasó 2 semanas junto a ella, en la cabecera de la cama, sin apartarse ni un momento. Y al final murió. Y él, pues, murió del mismo modo. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí lo vemos cuando llega a Viena, la portada del Ertrarblatt, el mismo que publicaba sus caricaturas en portada, y ya lo pintan así, enfermo, y murió muy poco después. Este es el funeral de Mahler pintado por Schoenberg, que como buen romántico, aunque no lo parezca, pero era un romántico, vivió en un mundo romántico, comulgaba con el paradigma romántico, aunque eligió hacer una vanguardia. Pues digo, como buen romántico, también practicaba más de un arte, más de un lenguaje, y era pintor. Tiene obra reconocida, 400 y pico cuadros que además se pagan bien, se cotizan bien. Solo que es expresionista. A mí, personalmente, el expresionismo no me gusta mucho, pero hay que decirlo, sobre gustos no hay nada escrito, sobre estética sí. El expresionismo es una forma de pintar, es decir,
utilizan el bruitismo, dejas las cosas como inacabadas, y yo no estoy criticando eso en absoluto, porque también vivo en parte de eso. Pero prefiero otro tipo de pinturas. Pero Schoenberg pintaba así, aunque sabe pintar. Tiene autorretratos y retratos de Berg y de otros. Su obra es reconocida. Y la pintó él. Podemos ver la siguiente. Estamos al final ya sí, porque estamos ya después de Mahler. Murió en el 11. Y en 1912, en Frankfurt, la orquesta del Concertgebouw, dirigida por Mengelberg, ofreció la Sinfonía de los 1000. El nombre es que no recuerdo el editor, pero es sencillo comprobar eso. El subtítulo de los 1000 lo puso en los carteles con los que publicitó la sinfonía para atraer público. Mahler solo lo puso en la segunda. Y esta, que es la última, pues, perdón, no, la siguiente. Esta, que es la última, es también la octava sinfonía de Mahler, y el que dirige en este caso es Leopold Stokowski, también un gran director. Tiene unos tratados de orquestación muy curiosos, muy interesantes, que están traducidos al castellano, cosa rara, como diría Vicente Martínez Soler. La editorial es Ricordi. Hay pocos textos autógrafos de estos personajes románticos, de los grandes, digo, en castellano, pero el tratado de orquestación de Stokowski es una de ellas. En escena, como dice ahí, hay 1068 intérpretes. Concretamente, aunque los números no son exactos, los recuerdo de memoria, pero hay un coro de 500 personas, hay otro coro de 300 personas, hay un coro ya más reducido para ciertos pasajes de 30 a 40 personas, y el resto, como dijo para los violines, es la orquesta. Pues esta era la última. Para mí ha sido un placer, es verdad, ha sido un placer, aunque he ido apretado 2 semanas, pero me lo he pasado bien. También, mientras lo preparaba, me lo he pasado bien. Confío en que la audiencia también se lo haya pasado bien. Y de nuevo, gracias a los técnicos y a Penélope, y eso es todo. Y buen concierto con Dudamel el día 3, si es que vais. Pues gracias.